podríamos decir, conflicto de interés o tristeza, porque en realidad en los últimos años, versus la cardiología, la nefrología no ha tenido muchos avances respecto a este cuadro que es tan frecuente, ¿ya? Por lo tanto, llega a ser un poquito frustrante el mostrar lo que les voy a mostrar ahora. La hoja de ruta, como para ordenarnos un poco de clasificación, un poco de biología, diagnóstico, manejo y un tips que es el que me interesa a mí. Hasta el año 2002-2004 hubo una disputa principalmente en la definición de lo que era una falla renal aguda, o fracaso renal agudo, que es el término que utilizan los españoles, o AKI en inglés, que es Acute Kidney Injury, que al traducirlo al español, el injury es como literalmente insultar al riñón, pero por eso usamos en inglés y no lo traspasamos textual al español. Entonces, hasta este año, 2004, hubo una diferencia respecto a la definición de lo que era falla renal. Muchos preferían utilizar la creatinina, otros utilizaban la diuresis, otros usaban constructo de ambos parámetros. Finalmente, y esta parte es como un poco parte de la historia de la nefrología en intensivo, tenemos aquí a este grupo de nefrólogos e intensivistas, el doctor Delomo, Ronco, Kellum, Meta, que se autodenominan los mosqueteros porque son los que llevan a nivel mundial todo lo que es de falla renal aguda y terapia de reemplazo continuo, ¿ya? Tanto así, mejor dicho, reemplazo renal, porque Claudio Ronco, que es un italiano, tiene un hospital donde llevan todas las empresas, las fábricas de equipos de diálisis, se los llevan para que los prueben allá, y la mayoría de los estudios que nosotros tenemos acceso para revisión y evaluación de esto, están hechos, o al menos la editorial está metido el doctor Ron. Entonces, uno de los principales problemas era que no había un consenso respecto a la falla renal aguda, hasta que este grupo de nefrólogos intensivistas decidieron ponerle números y ponerle valores mucho más acotados a todo esto. La definición de falla renal aguda es la disminución rápida de la función excretora del riñón, que puede ir desde horas a días, y con la acumulación secundaria de los productos nitrogenados, entre ellos el nitrógeno ureico, creatinina, y algunas cosas que no son medidas. Cuando digo algunas cosas, en realidad no son algunas, son varias. Son 93 las toxinas urénicas que el riñón no logra excretar en forma adecuada cuando comienza la falla. Por lo tanto, el nitrógeno ureico, el BUN, no es más que otra cosa que un marcador de estas toxinas que no se miden clínicamente o de rutina. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nos empecinamos en que tiene un nitrógeno de 80, 90, 100, así que está súper mal, y en realidad eso no marca, en sí no es tóxico. Y una demostración es que el nitrógeno se lo ponemos a las plantas para que crezcan bonitas y sean más verdes. Entonces no hay que perderse un poco con respecto al nitrógeno como tal, sí ver y evaluar al paciente. Disminución del débito urinario, alteraciones del laboratorio, acidosis, incremento del potasio y del fósforo. El año 2004, este grupo lo que hizo fue la clasificación de Rifle, ya que es muy conocida, antigua, que dividía en 5 estadios la falla renal, utilizando la creatinina y utilizando el débito urinario. Estos dos criterios, como está señalado acá, los 3 primeros hablan del nivel de función renal y finalmente los últimos 2 el nivel de resultado clínico, ¿ya? Entonces, en riesgo es aumentar 1.5 veces la creatinina basal o la disminución de la velocidad de filtración en 25%, un débito urinario menor a 0,5 ml por kilo durante 6 horas, y posteriormente en injuria tenemos el doble, disminución del 50, esto se mantiene por 12 horas, ya cuando hablamos de falla, 3 veces, disminución mayor al 75%, una creatinina sérica de mayor a 4 miligramos por decilitro, y una caída del débito urinario a 0,3, menos de 0,3 ml por kilo por hora durante 24 horas, o anuria por 12, entendiendo que anuria es menos de 100 ml en 24 horas, o algunos hablan menos de 50, y oliguria menos de 500 o 400 ml en 24 horas. Respecto a la L, la pérdida de función renal
por un periodo superior a 4 semanas y finalmente enfermedad renal crónica cuando ya tiene los 3 meses o 12 semanas. ¿Por qué el número de 12 semanas? Lo comento al tiro porque es importante entender que el potencial de recuperación renal llega hasta 12 semanas. Por lo tanto, uno puede tener una falla renal que no necesariamente va a ser terminal o no necesariamente va a llegar a diálisis, que puede durar hasta 12 semanas, y luego de eso ya definitivamente no tenemos mayor respuesta. En relación a la clasificación, porque por un lado uno puede tener súper claro que tiene un riesgo, una injuria o que está en falla renal, pero ¿cuál es el impacto real de esto? Este mismo grupo, o parte de ellos, hicieron esta publicación en el año 2006 en el Critical Care, donde evaluaron en forma retrospectivamente, en un solo centro, la capacidad de criterios de rifle para predecir mortalidad en pacientes hospitalizados. El N que se utilizó fueron más de 20.000 pacientes, casi un 15% de ellos estaban en UCI, y como está señalado aquí, es importante mirar esto. El R de riesgo, recordemos que era 1.5 de la creatinina basal, o disminución del 25% de la velocidad de filtración, encontramos que tenía un 9% de los pacientes hospitalizados en este centro, y la letalidad era de un 15%. ¿Ya? Y así va subiendo hasta que llega a una falla, que es un porcentaje no menor, pero miren la letalidad que presenta, casi un 40%. Por lo tanto, no es lo mismo que un paciente haga o no haga una falla renal aguda, porque dentro de esa hospitalización tenemos aquí tabulado, y esto no es de ahora, insisto, esto es casi parte de la historia de la medicina crítica, más de un 40% se va a morir. Entonces, no es menor que le pongamos o le echemos a perder la función renal a nuestros pacientes. En este mismo trabajo sacaron los pacientes trasplantados, los pacientes que estaban en hemodiálisis crónica y los menores de 15 años. Entonces, las conclusiones de esto fue que fue ampliamente validada esta clasificación, facilitó la clasificación de un gran porcentaje de pacientes, tenía una buena exactitud, una buena correlación respecto a términos de mortalidad hospitalaria, y obviamente se dieron otros resultados que no es el objetivo de la revisión: la estadía hospitalaria, los requerimientos de terapia de reemplazo renal, recuperación de la función renal y estadios al alta. Las grandes limitaciones, y que esto es importante, era la primera, la necesidad de tener una creatinina basal, porque cómo veíamos que bajaba el 25%, cómo veíamos que subía 1.5 veces la creatinina sérica. Entonces, eso ya es bastante limitante, sobre todo para ustedes que están en urgencia, que muchas veces el paciente llega sin ningún antecedente y sin ningún examen. Y eso se trató de resolver con la siguiente clasificación. Mostrar solamente qué ocurre o cuáles son los órganos que pueden comprometerse respecto a la falla renal. Todo, ¿ya? Desde pacientes encefalópatas, fallas cardíacas, edema pulmonar, disfunción hepática, alteraciones a nivel de médula ósea. Todo el cuerpo va a fallar finalmente si tenemos una falla renal que puede ser aguda o crónica, ¿ya? Va a depender toda la expresión de esto dependiendo de la velocidad de instauración. En el año 2012, ya la Carigo, que son los que llevan todo lo de falla renal en el mundo, ya llegaron a esta definición que, en el fondo, resolvió un poco las limitaciones de la clasificación de rifle, que era la disminución de la función renal en 48 horas, demostrada por un incremento de creatinina sérica de más del 0,3 miligramos por decilitro, un incremento más del 50% en 7 días, o un débito urinario menor a 0,5 ml por kilo en 6 horas. ¿Por qué las 48 horas? Súper claro, es por un efecto netamente de acumulación. La creatinina necesita al menos 48 horas para acumularse o para depurarse. ¿Por qué es tan importante estas 48 horas? Porque significa que nosotros vamos atrasados 48 horas. Y aquí viene la tristeza respecto a los cardiólogos, que ellos tienen su electro que muestra cambios agudos y sospechosos. Nosotros no tenemos eso en laboratorio, y sigue siendo algo bueno, bonito y barato el débito urinario. Se comparó ambas clasificaciones, la Akin
y la rifle. Y finalmente andaban bastante cercanas en las tres etapas. El estadio 1 con la de riesgo, injury el 2 y de falla la 3. Por lo tanto, se podían ser bastante homologables las mortalidades, ya que revisamos del año 2006. Sin embargo, a partir del año 2020 apareció como una recomendación o nuevos criterios o definiciones principalmente, como para tratar de ordenarnos. ¿Por qué? Porque nos quedábamos con la definición de que aquí era todo lo que no fuera crónico. Crónico eran 3 meses. Entonces, ¿qué pasa con el paciente que tiene 10 semanas de falla renal? Eso ya no tiene mucha cara de agudo. Entonces salió esta propuesta que fue nuevamente ya consenso el año 2021, esto fue 2020 esta publicación. Habla entonces que el AQI se define como el tiempo de duración menor a 7 días y el AKD, que corresponde a enfermedad renal aguda o desorden renal agudo, que es el menor de 3 meses y que incluye a los pacientes en AQI. ¿Ya? Y las definiciones son exactamente las mismas que tienen alteraciones. Y finalmente en la columna de la derecha que tenemos el sin falla renal, sin enfermedad renal, es aquel paciente que no tiene ni biomarcadores, ninguna cosa alterada. La propuesta o la variante de la AQI es esta que está aquí, ¿ya? Donde se aprovecha o se utilizan los biomarcadores que desgraciadamente nosotros en servicio público no tenemos disponibles, pero que en Chile están disponibles, tanto que Clínica Dávila con la Universidad de los Andes hace, no sé, 8 años, sacaron al mercado un NephroCheck, que es casi un examen de orina por cinta, en el cual pueden tener biomarcadores, ya dependiendo del daño, si es tubular o glomerular, y que en realidad es bastante útil para los pacientes cuando recién llegan. Mientras tanto, nosotros tenemos que quedarnos con lo que tenemos en nuestro servicio, que es creatinina, que no es lo mejor como examen de laboratorio, pero literalmente es lo que hay, y nuestro débito urinario, que es bueno, bonito, barato y sobre todo, para mi gusto, es muy sensible. Entonces, la clasificación, ¿qué es lo que habla? El estadio 1S, es que no tiene ningún daño, ninguna alteración de creatinina, ninguna alteración del flujo urinario, pero tiene biomarcadores positivos. Por lo tanto, eso ya da cuenta que este paciente ya tiene una falla renal y que lo que ocurre probablemente en la creatinina es que no hemos logrado evidenciarlo porque estamos en ese periodo de ventana 48 horas. Luego se dividen en A y B las 3 etapas conocidas, ¿ya? Y el B corresponde a los pacientes que tienen las alteraciones que ya comentamos desde el punto de vista de laboratorio y de diuresis, pero con biomarcadores positivos. Entonces el 1B positivo, el 2B es marcador positivo, asimismo el 3B. 2 palabras de enfermedad renal crónica, les recuerdo, esto está muy viejo, del año 2002, velocidad menor a 60, con presencia de daño renal independiente de la causa por 3 meses o más. Vuelvo a lo mismo, las 12 semanas, que es un número súper tabulado, que está súper claro, está hecho. Entonces, cuando solicitamos evaluación de paciente por falla renal en el estadio 5, que viene llegando y que no tiene antecedente de nada y tiene una vejiga distendida con orina, claramente no es crónico independiente del valor que me diga la creatinina. Evidencia de daño renal que puede ser por alteraciones urinarias, como micromaturia, albuminuria, que esta dan cuenta de alteración glomerular, anormalidades estructurales, imágenes renales anormales, un riñón atrofiado, un monorreno congénito, un paciente trasplantado renal, por definición es un enfermo renal crónico. Y obviamente enfermedad renal genética, por ejemplo, riñones poliquísticos o cualquier otra patología genética demostrada. Y obviamente si tenemos la biopsia, no hay nada más que decir. Eso respecto a enfermedad renal crónica. Epidemiología, lo que me interesa es que se queden con datos más que todo lo que está puesto acá, es que la frecuencia en hospitalización va desde un 20 a un 30% independiente del sitio donde esté. En UCI alcanza valores casi al 50%, e incluso algunos hablan de hasta 60% de los pacientes que están en UCI que hacen falla renal. Y ojo, en pacientes ambulatorios puede ser hasta un 8%. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante? Vuelvo a lo mismo, la mortalidad asociada. Entonces, en UCI, entre un 5 y un 20% de los pacientes que recibieron terapia de reemplazo renal van a seguir recibiéndolo al momento del alta. Desgraciadamente, con el cambio epidemiológico de nuestros pacientes, que son pacientes más añosos, más
más de una patología, ya no es el paciente típico simple que es hipertenso o es diabético, ahora tenemos el paciente diabético, hipertenso, enfermo renal crónico, con cardiopatía, qué sé yo, un montón de cosas extra, y además son más añosos, por lo tanto, son pacientes que respecto a este potencial de recuperación va disminuyendo, y yo diría que ese 20% ya debemos acercarnos a 40%. Promedio de mortalidad, que es importante igual, entre un 23 y en caso un 50% de los pacientes que requieren terapia de reemplazo. O sea, ¿es malo que hagan falla renal? Sí. ¿Es muy malo que lleguen a terapia de reemplazo renal hospitalizado? Muy malo. Y es tan malo que la mitad de ellos se mueren. Entonces, vuelvo a lo mismo. Una cosa que es tan simple, pesquisable en la urgencia, que puede tal vez marcar o definir un pronóstico vital de un paciente, no es algo menor. Y, como digo yo, los riñones son órganos nobles, pero son vengativos y rencorosos. Por lo tanto, un paciente que haga una falla renal aguda tiene riesgo aumentado de hacer enfermedad renal crónica y tiene riesgo aumentado de hacer enfermedad renal crónica terminal. Por lo tanto, si ustedes miran, aumenta 8 veces el riesgo de hacer enfermedad renal crónica y 3 veces de llegar a diálisis. Por lo tanto, insisto, son una creatinina de 1 a 1,3 que después se recupere, tampoco es gratuito y deja huella en el paciente. Un par de palabras respecto a enfermedad, a fisiopatología de la falla renal. La prerrenal, que actualmente el nombre más que debiésemos usar es hemodinámica, es principalmente eso, que corresponde a una falla o una caída de perfusión renal, obviamente retención de todos los productos nitrogenados, pero tiene una función tubular adecuada. No tiene una necrosis tubular aguda, por lo tanto, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la fracción filtrada, empieza a retener todo lo que pueda, sodio, agua, se estimula el ADH. Siempre yo les digo a todos el pregrado cuando converso con ellos el tema, les digo, es igual como que el paciente está sangrando, y eso es lo que son años de evolución y que nosotros bloqueamos con el IECA, la ARA2, la espironolactona, y que muchas veces esos pacientes son los que más nos cuesta recuperar después que llegan choqueados. Cuando se mantiene este compromiso hemodinámico, finalmente, y entendiendo que la médula renal vive en una hipoxia perniciosa, finalmente se produce lo que es una isquemia importante a nivel de la médula con una necrosis tubular aguda. Los túbulos empiezan a fallar y ahí tenemos las 4 etapas conocidas que no vamos a discutir el tema. Solamente recordar que hay una fase de iniciación, que es la fase vasomotora, que hasta aquí nosotros podemos intentar recuperar al paciente. Ya cuando se instala, hay una extensión de esto, daño microvascular, se obstruyen los túbulos, se inflama, se activa toda la cascada inflamatoria, hay coagulopatía a nivel microvascular, el estado de mantención, el estado proinflamatorio se mantiene, todo el desastre, toda la activación de todo, y finalmente la etapa de reparación, en la cual las células tubulares empiezan a restaurar sus túbulos, y ahí es donde tenemos la alteración de la polaridad. Por eso en la fase poliúrica tenemos, aparte que orinan mucho, tenemos esta hipocalemia siempre. Aquisepsis, que es otra asociación que es importante por lo menos conocer, entendiendo que para nosotros es bastante importante. La fisiopatología de esto, dado por los PAMs y los DAMs, que son los patrones de daño y los patrones patógenos, que son los que activan toda la cascada de citoquina y productos proinflamatorios, y que se comporta con periodos de disminución de perfusión, ¿ya? Y aquí los estudios habitualmente se han hecho en pacientes cardioperados. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que muchas veces les ocluyen hasta 80% la arteria por 2 horas y en realidad no basta para generar falla renal. Lo que viene a reafirmar la importancia de los PAMs y los DAMs, que como les digo son patrones moleculares de daño y que son los que activan todo esto. Respecto a los pronósticos, este es un cuadro, ¿ya?, que habla de los riesgos, de la injuria y de la falla renal como tal. ¿Qué cosas son las que pueden ser útiles como biomarcadores en etapas tempranas, cuando hay un riesgo incrementado? Es el uso de la cistatina C en suero y en orina, que aquí es donde están los NephroCheck y todas estas cosas.
interleuquina 18, el KIM1, el ENGAL, el TIM2 cuando ya hay daño establecido. Y lo importante de ver acá, en la curva, es que cuando tengo una falla en estadio 1, falla renal aguda, lo más probable es que el paciente recupere completamente. A diferencia del paciente que llega en aquí 3, que lo más probable es que sí quede con una enfermedad renal aguda o desorden renal agudo, y que probablemente sí termine siendo una falla renal crónica, ¿ya? Esto es como para que tener claro o tener una idea de cuál es el pronóstico funcional de estos pacientes. Respecto al diagnóstico, el tiempo es muy importante, sin embargo estamos ciegos las primeras 48 horas y por eso es que hablan de esta ventana de 8 a 48 horas en la cual uno debiese utilizar biomarcador, ¿ya? Después de las 48 horas ya se va a alterar la creatinina, así que ya tenemos el apoyo del laboratorio convencional. Diagnóstico difícil hasta que haya una pérdida de función extrema, por lo generalmente asociado a alguna otra enfermedad aguda. Recordar el débito urinario, que insisto, pese a no ser tan específico, es bastante sensible. El laboratorio que uno debiese utilizar, lo que tenemos más a mano en todos los laboratorios, sobre todo en urgencia, creatinina, nitrógeno ureico, fósforo y anemia, que nos puede orientar a si este paciente es más agudo o es algo más crónico. Los factores de riesgo, nunca olvidarlos. Siempre un paciente con enfermedad renal crónica, independiente que no esté en diálisis, pero que tenga una etapa 3, o que sea monorreno, o todas las otras que comentamos inicialmente, tienen mayor riesgo de hacer falla renal aguda. Obviamente el hipertenso diabético. Las imágenes aquí cobran importancia extrema. Una eco renal y pelviana hecha precozmente nos puede orientar si los riñones efectivamente están con cambios de cronicidad, entendiendo que los riñones normales miden entre 9 y 12, que tienen una ecogenicidad y una corteza renal más de 1,5 centímetros. Cuando tenemos cambios diferentes o hallazgos diferentes a eso, uno puede sentirse orientado hacia que esto es más crónico. Obviamente, si tenemos una vejiga extendida, una próstata aumentada de tamaño, la solución parece bastante más simple de lo que nos imaginamos. Siempre tratar de identificar causas, neumonía, sepsis, bueno, cirugías cardíacas no, pero los pacientes politraumatizados, los shock, las diarreas, incluso los incrementos de presión intraabdominal, los pacientes quirúrgicos, resueltos y no resueltos, y además la vejiga distendida. Respecto a la creatinina, un par de palabras solamente para recordar que la creatinina, si bien es cierto, es el examen que tenemos, y yo siempre digo que no es un buen examen porque tiene una variabilidad de un 10%, la técnica de laboratorio. Y por otro lado, la creatinina se produce normalmente a nivel de músculo, pero también podemos aumentarla con nutrición, dieta hiperproteica, estos preparados extra o fármacos, cuadros de infección, y también recordar que la excreción renal no es lineal con respecto a la filtración, y que hay drogas que bloquean la secreción tubular, como el cotrimoxazol. Entonces, entender que la creatinina, si bien es cierto, nos ayuda, pero también nos puede desorientar si tengo un paciente con creatininas medias límites y le dejo, por ejemplo, cotrimoxazol o algún otro fármaco que bloquee la secreción tubular, me va a dar una falsa elevación. O el paciente joven que tiene una masa muscular aumentada, pero que en realidad no tiene disfunción renal, solamente tiene un exceso de producción. Laboratorio que uno debiese pedir y considerar: creatinina, BUN, recordar los modificadores, el uso de esteroides, sangrado gastrointestinal en relación al nitrógeno ureico, la masa muscular, la edad, el sexo, si es un paciente politraumatizado, si tiene una rhabdomiolisis con daño muscular, una resucitación agresiva con volumen, que estos pacientes pueden hasta hemodiluir un poco, electrolitos, el potasio, importante. Ideal gases arteriales, sobre todo en politraumatizados, pacientes de urgencia, pero si no, hasta un gas venoso les sirve para poder definir la acidosis. Una seca total, una mioglobina, que no tenemos disponible, pero que se utiliza en rhabdomiolisis. La radiografía de tórax para ver si es que efectivamente hay congestión o no, si hay derrames pleurales asociados, si tiene una media cardiomegalia, si es un cuadro infeccioso, considerar los hemocultivos, marcadores inflamatorios de urgencia, anticuerpos si es que estuviesen disponibles, habitualmente no, LDH, aptoglobina, perfil hepático, las crioglobulina
la electroforesis de orina, suero, inmunificación de cadenas pesadas y livianas, que eso en realidad no es para la urgencia. Este cuadro, que me parece muy simple, pero bastante útil, siempre el paciente en el centro, lo básico, antecedentes, y aquí cuando digo antecedentes es ojalá todo lo que puedan recolectar de antecedentes, con el paciente, con la familia y con la ficha electrónica, que en realidad es bastante útil, hasta mirar la receta. Anamnesis, examen físico, que es como el último recurso del examinar, pero es muy útil. Laboratorio, orina completa, le pongo yo acá. Sé que ustedes tienen sedimento de orina, pero es como que llaman al cardiólogo para que les revise el paciente con un registro del monitor y no con un electro de 12 derivados. Entonces, ¿por qué? No es por gusto, sino porque la orina completa en realidad aporta demasiada información útil cuando está bien tomada. Electrolitos urinarios que no son de urgencia pueden servir, sobre todo para orientar un poco. Hemograma, PCR, creatinina, nitrógeno, electrolitos, gases venosos, calcio, fósforo, proteína, albúmina, antígeno prostático, sospechamos algo antes que le pongan la sonda, por lo menos que quede la muestra tomada. TSH, PTH, que nos orientan si es que esto viene más crónico o es algo agudo. La imagen ya lo conversamos, la abdominal, que nos va a dar información desde el hígado, riñones, vía urinaria, la vejiga, cómo está esa próstata. Ideal poder, si consideramos que hay un paciente cardiópata con un ecocardio, la radiografía tórax también nos ayuda. Con todo esto yo puedo evaluar y definir un diagnóstico diferencial útil. Saber si es una falla renal aguda, hemodinámica o prerrenal, si tiene algo renal, si es un paciente diabético con proteinuria ya hace 2 años, o si efectivamente es un paciente que tiene una falla renal renal porque tiene una próstata enorme y un antígeno mayor, e incluso definir que los pacientes son enfermos renales crónicos que no sabíamos que lo eran, ni siquiera el paciente. Lo mismo, un cuadro que en realidad es súper conocido, que principalmente la fracción de excreción de sodio menor y mayor de 1, el sedimento que sale normal o con poquito cilindro, versus el del cuadro renal que sale como lodoso, sucio, ¿ya? Y los biomarcadores que si es prerrenal no debiésemos tener biomarcadores positivos, ¿ya? Y cuando ya hay un daño renal, vuelvo a lo mismo, KIM1, citotina C, el ENGAL y todos los otros que ya no tenemos disponible, pero que existen. Manejo. Esta es una revisión que se hizo el año 2022. Habla que más del 50% de pacientes en realidad son manejados pobremente, ¿ya? En 43% de estos pacientes el reconocimiento de la falla renal fue tardío, pese que en muchos centros, fuera del país sobre todo, hay alertas electrónicas. Cuando la creatinina sale alterada, el mismo sistema les avisa que, oye, ¿sabes que tiene creatinina sobre 0,3 en relación a la última? Ojo con este paciente y todo. Pese a eso, reconocimiento tardío. Siempre primero determinar la causa de la falla renal, principalmente definir si es pre o postrenal. Respecto al manejo, siempre preocuparse del estatus del volumen, ver que no haya estado con mucho diurético, poco diurético, los drenajes que se le hayan hecho, o sea, por ejemplo, paciente hepático que le hacen la abdominal, la paracentesis, sobrehidratado por reanimación, fármacos que le hemos metido. El manejo hemodinámico es extremadamente importante. De hecho, lo que uno conoce, que le enseñan para paciente crítico, que presiones sobre 65, en realidad para riñones ojalá sea un poquito más, pero por lo menos eso ya es útil, ¿ya? Descartar siempre la hipertensión intraabdominal, usar las drogas vasoactivas cuando sea necesario y tenga indicación, no olvidar que los esteroides en shock séptico, si bien es cierto es controversial y súper conflictivo su uso, pero lo que sí está demostrado es que sensibiliza a vasoactivos, así que por ese lado también tiene un elemento de refuerzo. Evitar los agentes nefrotóxicos y drogas que sabemos que hacen mal, identificarlos, cuáles son, ajustar las dosis, el uso de antimicrobianos, que se parten. Idealmente el primer día se parten dosis plenas y luego se hacen los ajustes, pero que no queden pegadas las dosis estándar o completas. Tratar de evitar y buscar otro método diagnóstico evitando los contrastes yodados. La hiperglicemia, que es un tema que también muchas veces queda de lado, entender que también provoca y favorece mayor daño renal, ya que sobrecarga a nivel tubular y eso favorece la aparición de sustancias derivadas de estrés oxidativo, y las recomendaciones serían mantener esta glicemia, yo diría, muy baja, o más bien normales, que tal vez son muy ambiciosas a la meta. Respecto al síndrome hepatorenal,
descartando todas las causas y asumiendo que sí lo es, lo más importante es recordar el uso vasoactivo, telepresina, y la meta es subir la PAM 10 milímetros de mercurio. Ratomiolisis, el aporte de volumen, eliminación de la causa, sobre todo con pacientes politraumatizados que tengan isquemia, eso hay que verlo. El síndrome compartimental, que muchas veces lo olvidamos o queda como para después diferido, también es una causa de mantener o perpetuar una rhabdomiolisis. Recordar que es tan simple como alcalinizar la orina, tiene que llevarlo a un pH mayor a 6,5, para eso pueden usar bicarbonato que tengan 2/3, y pedir las muestras de orina cada 6 horas para poder, con la tira solamente va a poder ver el pH, y mantener al paciente orinando más de 300 por hora idealmente. El cardiorrenal, repetir un poco lo que ya comentamos, tratar de llevarlo al máximo manejo óptimo cardiológico para poder evitar que la función renal se deteriore, entendiendo que muchas veces se utiliza o se sobreutiliza la depresión y que finalmente los riñones igual sufren un poco, pero como digo yo, pese a que no es lo que más me gusta el cardio, estando bien el corazón, el resto de los órganos probablemente van a andar dentro de lo mejor posible y esperado. Si se logra eliminar la causa o controlar la etiología, la función renal debiese comenzar a mejorar a las 24 o 48 horas, nuevamente. Se acumulan 48 horas, se depuran 48 horas, por lo tanto, no esperen tampoco que le pongan la sonda urinaria al paciente con una hipertrofia prostática y que en el control de la noche la función renal venga mejor. No. Confórmense con que esté orinando, confórmense perdón, con que el potasio esté en rangos adecuados y esperen tranquilos que la creatinina empiece a bajar a las 48 horas, así como el nitrógeno ureico. Y entre el 25 y el 35% persisten con la alteración más allá de 72 horas. Respecto a la terapia de reemplazo renal, hay una controversia en el timing, que se define como el tiempo de indicación. Cuándo es precoz, cuándo es tardío, cuándo es bueno, cuándo es malo. Hasta el día de hoy no hay una certeza absoluta, ¿ya? Sabiendo que existen criterios como digo yo, renales de indicación de terapia de reemplazo y los no renales o extrarrenales de indicación de terapia de reemplazo. Lo que sí es que la terapia de reemplazo renal continua está recomendada en pacientes con inestabilidad hemodinámica. Como digo yo, la terapia de reemplazo renal continua es para pacientes de UCI que está conectado a ventilación mecánica, vasoactivo. Y recordar que hay diferentes modalidades de reemplazo, de terapia de reemplazo renal continuo, y también se considera la peritoneo de diálisis. En este hospital no, pero en otros ya se utiliza como agudo. Resumen del manejo: pacientes con alto riesgo de falla renal, descontinuar todos los nefrotóxicos cuando sea posible, asegurarse el estatus de volumen, que la presión de perfusión esté adecuada, considerar un monitoreo hemodinámico si es posible, monitorizar la creatinina y el débito urinario, evitar la hiperglicemia y considerar las alternativas a los procedimientos con contraste yodado. Ya cuando comienzan esta falla renal, se mantiene lo mismo, ¿ya? Y comenzar a buscar el diagnóstico, ojalá no invasivo, y bueno, si no se puede, hay que hacer el diagnóstico con algún procedimiento invasivo. En etapa ya 2, en la Q2, chequear nuevamente, tratar de cambiar las drogas que sean nefrotóxicas, ajustar las que sea posible, considerar la terapia de reemplazo renal, y ya, si sabemos que va en ese camino, considerar el ingreso a las UCI. Y acá, que siempre es tema de discusión, y yo siempre digo, oye, no, por favor, subclavio no. Efectivamente, el subclavio para enfermería es muy bueno, porque es muy cómodo, es una vena que para los que manejan bien la técnica es muy simple, pero para el cirujano vascular a posterior, recordando que les dije que hay un 20% de los pacientes que requieren diálisis aguda, que quedan en diálisis crónica después, le generan un problema al vascular porque cerca del 30% de los catéteres subclavios evolucionan con estenosis. Entonces, si se puede evitar, eviten. Ahora, si me dicen es que no tienen ninguna más, bueno, se tendrá que asumir nomás el riesgo de que salvar al paciente. Indicaciones de terapia de reemplazo renal en falla renal aguda: obviamente el paciente anúrico, que esté con oligura severa, que tenga una hipercalemia que no responde al tratamiento médico habitual, bien hecho y monitorizado. Lo mismo una acidosis metabólica severa que no responde a terapia médica habitual, sobrecarga de volumen, especialmente los EPAs que no responden a diuréticos,
Y la azoemia pronunciada, nitrógeno sobre 100, lo pongo en interrogativo por lo que les comento. El nitrógeno en sí no es tóxico, sino que es un marcador de las otras 92 toxinas urémicas. Por lo tanto, tengo un nitrógeno sobre 100, pero también miro al paciente. Si el paciente está sentado conversando, súper lúcido, sin ninguna molestia, nauseoso, nada, no sé, yo esperaría. ¿Ya? Sobre todo esto lo vemos en los pacientes con neuropatía obstructiva baja, y un nitrógeno muy alto, le ponen la sonda y como a los 2 días empieza a bajar, y los pacientes como si nada. Diferente es cuando tengo complicaciones asociadas a la uremia. Un paciente que me llegó convulsionando, que tiene un nitrógeno de 80, yo digo que ese paciente necesita diálisis, independientemente porque sobre 100, no, porque con 80, con manifestaciones de encefalopatía urémica, tiene que ir a terapia de reemplazo. Pericarditis, neuropatía o cualquier manifestación de uremia, más que el número. Ya les comenté que no existe un criterio certero de cuándo, siempre sigue siendo controversial esto. Recordarles los tipos de terapia de reemplazo renal que tenemos. En el hospital de Curicó no existe esta, que es la terapia convencional, hemodiálisis intermitente. La terapia de 4 horas que se puede hacer de otras modalidades, pero que no está disponible en el hospital, solamente en centro externo. Y les recuerdo que a centro externo tiene que ir un paciente que ojalá vaya estable, no con vasoactivos, no con alto requerimiento de oxígeno, no con arritmias, no que haya sangrado recién, no que haya sido posparo, porque esos pacientes no deben salir del hospital. Terapia de reemplazo renal continuo, hemofiltración venosa continua, hemodiálisis venosa continua, hemodiafiltración venosa continua. Los híbridos, para que los conozcan, el SLED y el SLED-D, y diálisis peritoneal, que está visto como el hermano pobre de las terapias. Pronóstico, la mortalidad se mantiene elevada, casi un 50% en UCI. Ya les mencioné el riesgo de aumento de enfermedad renal crónica y de enfermedad renal crónica terminal. La prevención siempre es lo más costo efectivo, desgraciadamente, y aquí hablo desde el desdén respecto a los cardiólogos. Identificar factores de riesgo, mantener buenas saturaciones venosas, buenas presiones arteriales medias, nefroprotección, evitar los nefrotóxicos y cualquier otra droga que pudiese estropearnos la función renal. Esta foto me gusta, o este cuadro me gusta, porque habla de cómo diésemos en la medicina, que yo sé que ustedes en urgencia sí lo hacen, pero también a veces nos perdemos un poco, pedimos escáneres por todo, pedimos exámenes más que rebuscados, cuando en realidad, si ustedes revisan lo que les presenté, no hablé de cosas tan sofisticadas. De hecho, en ningún momento hablé de yodo, por lo tanto no necesito ningún examen con contraste. Hablé de una ecografía que muchos de ustedes manejan, por lo menos el screening ecográfico, un Pilotac, que es la pasada, 5 minutos por el escáner, y eso sería como imagen. En el laboratorio, creatinina, electrolito, gases venosos, cosas muy, muy habituales. Los tips, que era lo que quería llegar finalmente, el principal, la hipercalemia. Más del 3% de los pacientes sin diálisis hospitalizados presentan hipercalemia. Recordar fármacos, siempre, revisar qué fármaco está recibiendo. No lo puse acá, pero también el beta bloqueo aumenta el potasio sanguíneo. Los IECA, los Aradol, la espironolactona, estas infusiones estándar que utilizan en las áreas quirúrgicas, que siempre va con potasio, échenle un vistazo, si no duramos nada, miramos, vemos qué fármaco tiene, y de ahí podemos liberarlo de aquello. 3 fases de manejo de la hipercalemia. Primero, estabilizar membrana. Paciente que está con arritmia o con imágenes aberrantes en el electro, el gluconato de calcio, esa es la misión, es estabilizar membrana, y la duración es 5 minutos. Les recuerdo esto porque si el paciente no tiene una hipocalcemia asociada, no tiene mucho sentido dejarle el gluconato de calcio cada 8, o cada 6, o cada hora que quiera. Si le van a hacer un procedimiento, ponerle catéter abajo o marcapaso, sí recuerden y pásenle el gluconato de calcio para que no tengan sorpresas cuando estén pasando la guía metálica, que favorece las arritmias. La fase 2, aumentar el ingreso del extra al intracelular, la insulina con glucosa. Lo importante, más que cómo la preparan, es la relación. Una unidad de insulina, 5 gramos de glucosa. Esa es la relación que evita que el paciente haga hipoglicemia. ¿Cuánto es lo que baja esto? De medio a 1.2 milivalente por litro en 1 hora, y el efecto inicia a los 20 minutos, y la duración es hasta 6 horas. Salbutamol, que es un tema no menor. El salbutamol, la dosis útil para manejo de hipercalemia es de 5 a 20 miligramos. Soluciones nebulizadas, trae 5 miligramos LML. Por lo tanto, el salbutamol en PAF, la verdad, saquen la cuenta que son 100 microgramos. Ahí pueden sacar la cuenta cuántas
cuántas PAF tienes que ponerle a un paciente para que tenga algún efecto sobre la hipercalemia. ¿Ya? Inicia dentro de los 30 minutos y el pique a la hora y media, 2 horas, y dura igual 4 a 6 horas, sinérgico con insulina, que es muy importante. Siempre tratar de dar las dos cosas. Y la fase 3, aumentar la excreción, detener los fármacos que aumenten el potasio, utilizar diuréticos de asa, antiacídicos, las sales de intercambio iónico, el polietilensulfonato de sodio y de calcio, el caixalato y el sopistiret, que no tenemos disponible, pero existen. Y ahí está las dosis y el horario. Y control estricto de electrolitos, que yo sé que muchas veces se les pasa. Tratan de que no sea tan frecuente porque pese a que tienen una alta tasa de demanda asistencial, estos pacientes se pueden complicar y pueden, por perder 5 o 10 minutos en hacer la indicación, revisar esto, pueden terminar con un paciente 1 hora en el reanimador por PAC. Entonces es mejor prevenir que esperar el chagarrón. ¿Ya? Eso sería lo que tengo para compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor Flores, por su excelente exposición. Quisiera saber si en el público hay alguna pregunta para el doctor Flores. Qué bueno, quedó todo súper claro. Quedó súper claro, parece. Ya no hay más. Arlet, le quiere hacer una pregunta, doctor. Dale. Hola, buenos días. Hola, la doctora César de Sapo Central. Hola, doctor Flores, Doctor Flores, pacientes con enfermedad renal crónica de hemodiálisis, como usted bien lo decía, que estén con drogas vasoactivas, que estén en UCI, que estén en condiciones de algún tipo de sangrado, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta, no deberían ir a los centros de diálisis externos al hospital. ¿Es pregunta o declaración de situación? No, es que le pregunto porque sucede mucho y los pacientes se descompensan inmediatamente. Sí, desgraciadamente, doctora, los hospitales, nuestro hospital no cuenta con terapia de reemplazo convencional, ¿ya? Y nos vemos enfrentados a literalmente administrar o gestionar. Es así como yo no estoy de acuerdo con esa situación. En las mesas regionales se intentó eliminar esto, pero hasta la Seremi no nos permitió entregar un documento que habíamos elaborado respecto a eso, que hablaba de las traqueostomías, la gastrostomía, vasoactivos, ventilación no invasiva, requerimiento alto de oxígeno, obviamente uso de droga, convulsiones, recién sangrado, todo ese tipo de cosas que no debiesen salir a hacer. Literalmente no tenemos alternativa. Entonces, mi sugerencia como declaración de buenas intenciones, que queda a criterio del médico de turno del centro de diálisis, sus competencias, las capacidades de su personal, el recibir o no recibir un paciente en esas condiciones. Pero no debiese ser. Sí. Doctor, otra consulta. El manejo con antihipertensivo, con terapia antihipertensiva para la paciente embarazada en diálisis. Porque igual hay bastante controversia con el manejo en diálisis durante la urgencia hipertensiva en pacientes embarazadas. Que claro está, no deberían salir embarazados, ¿no? Pero siempre se suscita la... O sea, lo que ocurre es que en ese punto no hay mucha controversia, porque el tratamiento es el mismo para cualquier embarazada, porque lo que estamos tratando de proteger es el producto, ¿ya? Y las pacientes embarazadas, la tendencia es, apenas se tiene el diagnóstico de embarazo, es que la paciente entre a diálisis diaria. Y siendo así, es muy raro que una paciente se hipertense, ojo, siguiendo el tratamiento antihipertensivo que está basado en antagonista de calcio, en metildopa, y ahí creo que para beta bloqueo a veces, pero teóricamente estos pacientes nunca alcanzan a hacer crisis tan severas y se manejan cerca del 90% de los pacientes con solo diálisis
y incluso se les disminuyen los fármacos. Pero controversia respecto al tratamiento no hay. Es el tratamiento estándar para la embarazada. Ya. Gracias, doctor. Paola Parrado quiere hacerle una pregunta también. Ya no. Activa el micrófono, Paola. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, duda para el doctor? Y si no, procedemos a la siguiente exposición. Bueno, otro tema también importante en nuestro hospital y creo que también para la atención primaria que también está acá presente es el nuevo protocolo de accidente cortopunzante. Y también aquí está el personal de la UPC, también que los invité hace poco antes de la reunión. Para este tema, ¿quién mejor que el infectólogo de nuestra unidad, que es el doctor Félix Arias, quien va a dar su exposición, su ponencia? ¿Nos escucha, doctor? Sí, te escucho bien. Ahora, ¿cómo hago para compartir la exposición? En la flechita que dice, una flechita que está arriba. ¿Arriba o abajo? En la parte de abajo hay un icono que tiene una flechita hacia arriba. Ok, tu pantalla completa. Sí. A ver, ¿cuál será? No sé, no. Compartir toda la pantalla, no. Compartir una ventana. Compartir la pantalla. Compartir la pantalla, se pone. Sí. Tu pantalla completa. ¿Sí? Sí. Ajá, compartir. No. Estoy presentando tu pantalla, ya va. Ya, ahí. Ah, pero es que tengo que sacarte esto, que es lo que quiero que se vea. Ya, sí, ahí póngale abajo presentar. No, acá en el PowerPoint, en la barra de abajo, hacia tu derecha. Aquí. Sí, ¿Ahí? ahí, eso. Sí, perfecto, ahí se ve. Entonces, ¿se ve? ¿Me escuchan bien? Sí, Ok. Bueno, antes que todo, porque esta es la última, vamos a poner la primera. Aquí, ¿sí? Antes que todo, quiero decirles que no les voy a decir nada distinto, nada que no esté en la norma técnica del manejo postexposicional. ¿Ok? Esta norma técnica se acaba la publicaron hace poco, ahorita en el 2000, ahorita mismo en el 2023, y bueno, lo que viene es un poco actualizar las normas técnicas del manejo postexposicional. ¿Sí? Vuelvo y repito, no hay nada que no voy a decir nada de lo que no esté en esto. Entonces, pueden buscar la norma, está en las páginas del MinSal y cualquier cosa revisarlo por ahí. ¿Sí? Bueno, hablándole un poco de lo que es la profilaxis postexposición, esto se refiere a todo el conjunto de tanto terapeutas como de acciones que se hacen, ¿verdad? Para controlar el aspecto de la exposición del VIH. El objetivo de la profilaxis postexposicional es reducir el riesgo de la adquisición por VIH. Véase bien que es disminuir el riesgo, ¿ok? No lo elimina en un 100%. Y actualmente la duración de la recomendación de la profilaxis postexposicional del PEP es de 28 días, la cual debe administrarse las primeras dosis lo antes posible, si es preferible las primeras 2 horas posterior al accidente, y no debe administrarse posterior a 72 horas después del accidente. En Chile se han hecho, existe por ley, si bien el APEP no es una garantía explícita de salud, no es auge, existe por ley
un seguro obligatorio contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, donde se establecen las obligaciones del empleador, del trabajador, de organismo administrador de la ley y administración delegada, y el Estado referente a las acciones de prevención, prestaciones médicas y económicas a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a través de la ley 16.744. Entonces, existe un marco legal para la profilaxis post-exposición. Se han hecho algunos estudios en el Hospital Clínico Félix Bulnes entre el año 98 y el 2008. Se reportaron 415 exposiciones, de las cuales el 92.5% de estas exposiciones fueron exposición percutánea. No hubo ninguna seroconversión, no hubo exposición a pacientes con hepatitis C o hepatitis B. Todas las personas fuentes conocidas fueron reconocidas en 256 casos, o sea, el 62% de los pacientes de los accidentes se sabía de dónde era la fuente, y la exposición a sangre o fluidos corporales de una fuente de VIH ocurrió nada más en 6 casos. De estos 6 casos no hubo ninguna seroconversión. Se han hecho otros trabajos también, además, en el Hospital del Trabajador, donde también se ve de estos 3.018 casos, ellos por supuesto recogieron más años, 3 años, y ellos vieron que el 85% de las exposiciones, de los accidentes, fueron exposición percutánea, solo un 15% de exposición per mucosa. Los accidentes fueron, fíjense, un 45% con aguja hueca, 20% con aguja sin clasificación, aguja de sutura, en un 9%. Y ellos, solo un 3% correspondió a accidentes de alto riesgo, o lo que se llama hoy de con riesgo, y un 97% de bajo riesgo. El 50% de todos estos accidentes ocurrieron cuando el personal de salud procedía con realizaba algún procedimiento. Entonces, y además se han hecho otros trabajos. Nosotros en el hospital le puedo comentar que en el último mes manejamos 8 accidentes punzocortantes, todos fueron percutáneos, todos fueron con fuente conocida, y todos estos 8 son sin riesgo, ¿sí? Bueno, el objetivo general de la profilaxis post-exposición es estandarizar el manejo clínico y farmacológico para prevenir la infección por VIH post una exposición laboral. Entonces, es para prevenir que la infección del VIH, como lo dice aquí claramente. Los objetivos específicos proporcional tanto al personal de salud, los criterios clínicos para tanto clasificación, valoración, riesgo de la profilaxis y seguimiento, y proporcional al personal de salud aspectos normativos y legales relacionados a los accidentes punzocortantes. La exposición laboral de riesgo, tenemos que existe en contacto, es el contacto. ¿Qué es la exposición laboral? Es el contacto con este fluido, sangre o tejido corporal. ¿Okay? La exposición puede ser de 2 formas. Puede ser por una lesión percutánea o por una exposición de una membrana, de una mucosa o de la piel que se encuentre no intacta. Aquí les traigo el riesgo promedio de transmisión según la vía. Cuando por ejemplo, una transfusión sanguínea, un riesgo estimado de exposición desde una fuente VIH positiva sin tratamiento antirretroviral supresivo 1:1. O sea, un paciente VIH positivo que no reciba tratamiento, si su sangre es transfundida a otra persona, la posibilidad de infección es 1:1. Pero fíjense, por punchazo es 1 en 33. Estamos hablando de un 0.3%. Cuando es en mucosa, estamos hablando de 1 en 1000. Eso es más o menos un 0.01%. Y por mordedura humana, que siempre se nos olvidan también procedimiento de riesgo, que es cuando tenemos mordeduras humanas, representa menos del 1.10.000. Estamos hablando de un 0.0001% de posibilidad de que haya transmisión. Los fluidos que se consideran altamente o que se consideran potencialmente infectantes, tenemos los de riesgo significativo principal, la sangre. Si bien nos aparece también el semen, los fluidos vaginales,
son pocos, tanto semen como fluido vaginal, son pocos los accidentes laborales que podemos tener con este tipo de material. Y la leche materna se sobreentiende más a la parte de ginecobstetricia, ¿sí? Por otra parte, hay otros líquidos corporales bien importantes, como el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, el líquido pleural, peritoneal, pericárdico, amniótico, inclusive no lo nombran aquí, pero también está el líquido acítico, ¿okay? Como fluidos de riesgo significativo. ¿Cuáles son estos fluidos de riesgo no significativo? La saliva, las lágrimas, el sudor, la orina, o las evacuaciones, las heces, siempre y cuando no contengan sangre visible. Porque si hay una orina con sangre visible, pasa a ser un fluido de riesgo significativo. ¿Qué es la persona fuente? Se define como persona fuente cuya sangre o fluido corporal estuvo involucrado en el accidente laboral. Este es en el caso de nosotros como trabajadores, ¿verdad? Es el paciente que se está atendiendo, el que se está ayudando. Esa es la persona fuente. La seroconversión, cuando se asocia una seroconversión que estuvo en exposición con la parte laboral, se habla aquí cuando esta persona tiene una serología negativa por lo menos los 7 días de posterior a un accidente. La exposición documentada a fluidos de una persona conocida VIH, de una persona fuente no identificable, una persona fuente no estudiada, y se excluye si esa exposición fue con una persona que era serología de VIH negativa. Por otra parte, la seroconversión asociada a accidente laboral también se habla cuando el personal de salud expuesto presenta un examen confirmado de anticuerpos VIH positivo en un periodo de más de 13 meses después de la exposición. ¿Okay? El trabajador de salud trabajadores de salud con serología VIH negativa confirmado en el primer examen y que no existe una exposición laboral de riesgo documentada. Entonces, esto es cuando se asocia la seroconversión al accidente laboral, pero esto es más que todo el manejo posterior a los accidentes y es el manejo que se va a hacer en la parte, ¿cómo se llama? O que voy a hacer yo a los pacientes, ¿sí? Al cuidado. La clasificación de riesgos, esto es bien importante conocerlo. De acuerdo a la información epidemiológica disponible en el mundo, ¿verdad? Considerando las acciones que se realizan las personas expuestas, por consenso se clasifican las exposiciones. Actualmente se habla de exposiciones con riesgo y exposiciones sin riesgo. La probabilidad de seroconversión, de acuerdo a los factores de riesgo, se asocia de acuerdo. Si son con riesgo, por ejemplo, fíjense, con riesgo tenemos una herida profunda que causa sangramiento provocada por un instrumento con lumen, con sangre o fluido corporal de riesgo. Estamos hablando de los que hablamos antes, ¿verdad? Sangre, líquido amniótico, líquido acítico, ¿sí? O si a simple vista contaminada con sangre o fluido corporal de riesgo. Entonces, una herida profunda que sea causada así pasa a ser un accidente de riesgo. La exposición a mucosa o una herida a sangre o fluido corporal visiblemente contaminado con sangre. Esto se refiere a que el personal manipulador en su piel tenga alguna herida, ¿okay? Donde le caiga directamente sangre, o no simplemente una herida, que tenga una dermatitis, que tenga una psoriasis, alguna enfermedad que desproteja a la piel y que le caiga directamente sangre ahí. Eso es un accidente con riesgo. O derrame de sangre o fluido corporal por riesgo en una solución de continuidad de la piel, como herida, dermatosis, etc. ¿Sí? ¿A cuáles son sin riesgo? No se ha descrito una seroconversión en cuáles. En una herida superficial que no causa sangramiento o escariación. Bueno, ¿cómo podemos nosotros saber si una herida con una aguja es superficial o profunda? Si hay salida de sangre espontánea. Si la persona el personal de salud tiene un accidente con una aguja y hay salida espontánea de sangre, se considera profunda. Si no hay salida, es una superficial. Entonces, en una posición sin riesgo serían las heridas superficiales
herida con un instrumento que no está a simple vista contaminada de sangre o fluidos corporales. Esto es bien importante, porque muchos de nuestros funcionarios que tienen accidentes con alguna aguja que no estuvo nunca en contacto con sangre, nunca estuvo dentro de un vaso sanguíneo. Entonces, a pesar de que sea una aguja con lumbre, son unas agujas que están limpias, eso pasa a ser un accidente sin riesgo. Exposición de la piel intacta o sana también, o que sea de un fluido de bajo riesgo, como son de saliva, lágrimas, sudor o orina. Continuando, el riesgo de transmisión, como lo ven aquí, cuando una persona es VIH positiva sin tratamiento supresor, cuando la lesión es profunda, se habla de más o menos de un 15 de la dispositivos visiblemente contaminados de sangre, un 6.2, la colocación de aguja, de una aguja en vena o arteria, es de 4.3, aquí tienen el índice de confiabilidad. Y un paciente en estado SIDA terminal tiene hasta de un 5.6 de posibilidad de transmisión. La prevención, recuérdense siempre que, bueno, hablar con nuestro personal, inducir al personal de que tiene riesgo, evaluar el puesto de trabajo, la educación continua, el uso de sistemas de sistemas sin agujas, ¿okay? O objetos de uso constante cuando sea posible, el acceso adecuado o uso correcto de contenedores. Esto también tiene mucho que ver que a veces los contenedores los dejan llenar demasiado. ¿Okay? Recoger frecuentemente eliminación apropiada de los contenedores, y se los recalqué aquí en más oscuro, en negro, que es prohibir recapsular la aguja. Este es uno de los momentos que más ocurren los accidentes, que es cuando el personal médico, enfermería, TEN, se ponen a recapsular la aguja, es donde muchas veces ocurren los accidentes. Las acciones inmediatas que se van a hacer, bueno, para las exposiciones de piel, el sitio debe lavarse con agua y jabón. Es lo que siempre el protocolo lo dice. Apenas haya el accidente, la persona, si tiene guantes, se retira los guantes y se realiza el lavado con agua y jabón. Por favor, no realizar presión en el sitio del pinchazo. ¿Okay? Las pequeñas heridas o pinchazos también pueden lavarse con antiséptico, por ejemplo, soluciones que son a base de alcohol. Ellas se consideran que son bastante viricidas para el VIH, para el hepatitis B y hepatitis C. Entonces, otro antiséptico como yodoforo o de clorexidina también inactivan el VIH. Entonces, lo importante es apenas tenga el accidente, lavarse con agua y jabón, con cualquier jabones de estos, y también se puede utilizar soluciones alcohólicas. ¿Okay? Inmediatamente después, en caso de que sea una exposición a mucosa, la membrana mucosa también debe lavarse con abundante agua, ¿ok? Y si es en los ojos, debe lavarse con solución salina, con solución 0,9. Se debe presentar al personal que tuvo el accidente, se le debe dar la información, tanto puede ser escrita o verbal, del riesgo que él tiene después de esta exposición. Si el paciente tiene mucha ansiedad, se puede mandar a atención psicológica. La decisión de administrar el tratamiento antirretroviral para la profilaxis se basará en el riesgo. ¿Okay? Se debe entregar consejería a la persona, al trabajador, ¿verdad? A decirle cuál es su probabilidad de infección, las alternativas de manejo farmacológico, el manejo farmacológico que existe, en qué consiste el protocolo, ¿ok? Y muy importante es recomendar sobre su vida sexual. Desde el momento que tiene el accidente, el paciente debe iniciar el uso de condón preventivo. Y cualquiera, las banderas de alarma, como son fiebre, escalofríos, decaimiento, que puede tratarse de una infección retroviral aguda, entonces para que el paciente lo manifieste. Las indicaciones de PEP, de acuerdo al riesgo. Entonces, ¿quiénes requieren PEP? Todo paciente que tenga una ruptura en la piel con un objeto corto punzante, incluidas agujas huecas, sólidas y cortantes, u objetos de vidrio rotos, que
ha estado en un vaso sanguíneo de la fuente o está contaminada con sangre, líquido visiblemente sanguinolento o otro material potencialmente infeccioso. ¿Bien? Por eso es que a la persona, al funcionario, cuando tiene algún accidente, hay que pedirle que describa cómo fue, qué fue lo que pasó, que una pequeña narrativa de cómo fue su accidente, porque fíjense, de acuerdo a esto, no todos los pacientes que nosotros estamos viendo requieren tratamiento. ¿Okay? Ruptura, entonces, en la piel con un objeto punzocortante que ha estado en un vaso sanguíneo de la fuente o está visiblemente contaminado con sangre. Otro paciente que requiere PEP son cuando hay salpicaduras de sangre o una sustancia visiblemente contaminada con sangre, ¿verdad? En boca, nariz o en los ojos. Y también cuando hay contacto de sangre o de un fluido visiblemente contaminado con sangre en alguna herida abierta o en un sitio de la piel que tenga alguna lesión abrasiva o tenga una dermatitis. Muy importante, la mordedura de un paciente con sangre visible en la boca que causa sangramiento si esta persona muerde a un personal de salud, también está indicado el tratamiento PEP. ¿Qué tenemos que hacer? A toda persona, exámenes basales, a toda persona, a la persona fuente, ¿okay? Que ya sabemos que la persona fuente es el paciente que el trabajador de salud estaba manipulando, ¿okay? O es el paciente que se estaba operando, ese se le debería pedir un examen de VIH, se le debería pedir también una serología de hepatitis C y una serología de hepatitis B. Y que se le pide al personal de salud que estuvo expuesto, que tuvo el accidente, se le pide la serología de VIH, se le pide la serología de hepatitis B. Aquí hablan de unos títulos también de anticuerpo contra el antígeno de superficie. Estos títulos se piden es cuando el antígeno de superficie nos da positivo. Se le pide la serología de hepatitis C. Muy importante, un test de embarazo cuando la mujer trabajadora está en edad fértil, se le tiene que hacer un test de embarazo. Además se le pide una función renal, se le pide creatinina y una función hepática, se le piden transaminases y protrombina, tiempo de coagulación. ¿Para qué son de importancia estos exámenes de función renal y función hepática? Porque recuérdense que vamos a utilizar un tratamiento de profiláctica, que es un tratamiento antirretroviral. ¿Okay? La prueba del brazo es muy importante porque vamos por la utilización de medicamentos antirretrovirales y se va a utilizar en una mujer embarazada, en caso de que la mujer, la trabajadora, esté embarazada y ya no lo sepa. El esquema recomendado, como les dije anteriormente, lo ideal es iniciarlo en las primeras 2 horas, en las primeras momentos después del accidente. Por eso es que se considera una emergencia y por eso es que nosotros en la emergencia se califica como un C2 para que sea atendido rápidamente. No deberíamos empezar tratamiento más allá de un paciente que tenga más de 72 horas del accidente, o sea, que tenga más de 3 días de que se tuvo el accidente, ya de verdad el tratamiento profiláctico o el PEP ya no tiene ninguna utilidad. Siempre se le debe ofrecer PEP a toda persona expuesta cuando la persona fuente sea VIH positivo. Aunque este paciente VIH positivo tenga unas cargas virales indetectables. El protocolo francés, ¿okay? El protocolo de la Sociedad Europea, ellos inclusive ya están manejando de que el paciente cuando tiene cargas virales indetectables por más de 1 año y hay un accidente punzocortante, no le dan profilaxis. Pero el protocolo de nosotros, aunque el paciente esté indetectable, a la fuente, al personal de salud, a la persona expuesta, se le indica tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Esto, yo creo que era todo lo que todos estaban esperando. ¿Okay? Fíjense que antes dábamos un tratamiento con un medicamento que era el Convivir,
que es la unión de sidobudina con la amibudina, y damos otro, además damos caletra, que es la unión de lopinavir y ritonavir. En total, el paciente tomaba 3 tabletas, porque era una de convivir más 2 de caletra en la mañana y una de convivir más 2 de caletra en la noche. El tratamiento es cada 12 horas. Ya, se suspende todo eso. Ahora el tratamiento es una sola pastilla al día. El tratamiento es tenofovir disoproxil fumarato con lamivudina y dolutegravir. TLD, esa es la abreviatura del tratamiento. Dar un comprimido vía oral, orden día. ¿Okay? Preferiblemente después de algún alimento, porque se tiene claro que el dolutegravir se absorbe mejor con el estómago lleno. Esquema alternativo puede ser tenofovir disoproxil fumarato con entricitabina, que este es el famoso Truvada, esta combinación de 2 medicamentos. Le digo que es el famoso Truvada porque es que se utiliza también en PrEP, en la profilaxis preexposición. Y el tenofovir disoproxil fumarato con entricitabina más raltegravir. ¿Cuál es el problema de utilizar raltegravir? Lo incómodo que es un comprimido cada 12 horas. Este es el esquema actual, el de primera elección, de preferencia, como le dije, una tableta diaria. El medicamento es súper bien tolerado. ¿Okay? Al principio se habló del dolutegravir con problemas con el brazo. Ya actualmente ya está bastante claro que el dolutegravir no tiene ningún problema o alteración en el brazo. Pero fíjense que el tenofovir fumarato sí puede tener problemas con la funcionalismo renal. Por eso es importante tener en cuenta la creatinina en estos pacientes. No debe administrarse el TNF o el tenofovir, deoxiproxil fumarato, en pacientes que tengan menos de 50 de velocidad de filtración glomerular. El seguimiento clínico, una vez iniciada el PEP, que es lo que deberían hacer ustedes en la urgencia, inician el PEP, el control médico se realiza en las siguientes 72 horas hábiles por el médico especialista, infectólogo o médico de la competencia necesaria. En este caso, el médico especialista infectólogo soy yo. Entonces, a las 72 horas de dar el tratamiento, ya yo debería estar viendo a este paciente. Por lo cual les solicito a ustedes que cuando le den al menos tratamiento para 3 días mientras yo veo al paciente. Si no, esto era todo lo que yo les traía para informarles. Quedo atento a cualquier consulta que tengan. ¿Alguna pregunta? No. Juan Carlos Falcone tiene una pregunta. En caso de que, o sea, si un medicamento está disponible en la farmacia de urgencia, o en caso de disponer de alto riesgo, no sé, bueno, horario no hábil o fines de semana, qué sé yo, ¿está disponible en la farmacia de urgencia? De verdad no entendí muy bien tu pregunta. Es decir, no la entendí, no la oí bien. No sé si Acérquese puedes. más al micrófono, doctor Falcones. Ya, la repito. La pregunta era si este medicamento está disponible en la farmacia de urgencia, pues, en caso de tener un paciente de alto riesgo, no sé, con horario no hábil o fines de semana, por ejemplo. Sí, ya esta normativa ya se le presentó al señor Carlos Valladares, el jefe de la urgencia, ¿ok? Ya debería existir en la farmacia de la urgencia. El medicamento lo hay en el hospital, ¿ok? Pero ya debería estar en la farmacia de la urgencia. De todas maneras, ahorita mismo al terminar la conversación con ustedes, voy a llamar a Carlos, voy a decirle que ya dimos esto, ¿ok? Y el protocolo, dame un chance porque yo creo que el protocolo no lo había firmado todavía la dirección del hospital. ¿Okay? El protocolo donde ya se establece el cambio del medicamento. Entonces, pero
hoy, mañana, ya debemos tener eso listo. Cualquier cosa, yo con Leonides le mantengo al tanto cuando nos firmen el protocolo, ¿sí? Doctor, una pregunta que hace una de las internas de medicina. Es que si el protocolo es válido para ellos cuando están haciendo su pasada por la urgencia o por cualquier servicio. Sí, el protocolo incluye el protocolo del hospital de Curicó, ¿ok? No, eso no está en la normativa, pero el hospital de Curicó incluye a los estudiantes del internado de medicina de la Universidad de Talca y incluye inclusive al personal, a los internos de enfermería. También están incluidos en este protocolo. Ya. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Arias? Doc, en caso de que tenga un paciente, de que, no sé, paciente sospechoso que por haber razón no se pueda hacer la prueba, ya sea porque el paciente se rehúsa o el paciente, no sé, se fuga, cualquier instancia en la cual no podamos hacer los confirmatorios en el paciente, no tengamos eh, o sea, la alta sospecha, no sé cómo decirlo, igual el paciente debería tomar el antirretroviral, ¿cierto? O sea, el funcionario. Te explico, existen tres situaciones, ¿sí? Ahí está la primera situación cuando la fuente es conocida. Entonces, tenemos un paciente de fuente conocida. Yo llegué y tuve un accidente contigo, por ejemplo. ¿Okay? Ahí la fuente es conocida. Si esa fuente conocida, yo le hago la prueba de VIH y es negativa, se le suspende el tratamiento al paciente. ¿Okay? En este caso, al funcionario. Tenemos un segundo caso, que la fuente sea positiva. Yo tengo un accidente con una fuente que es VIH positiva. Se le ofrece tratamiento al funcionario los 28 días que establece el protocolo. ¿Sí? Y después se sigue haciendo seguimiento a los 30 días, a los 90 días, a los 180 días del funcionario. Eso lo tendría que hacer yo. El tema está cuando la fuente es desconocida, ¿no? Por ejemplo, que tú tengas un accidente y no dio tiempo de tomarle la muestra a la fuente. O, ¿cómo se llama? O tuviste un accidente y el paciente llegó tan grave y el paciente falleció y no dio tiempo de hacerle el examen a la fuente. O tuviste un accidente con una aguja que dejaron mal colocada en un sitio y no se sabe de quién es esa aguja. Entonces, esa es la fuente, es desconocida. En este caso, se le propone al funcionario, se le propone el tratamiento. ¿Sí? Sin embargo, fíjate cómo se dice, no se indica, se le propone. Y el funcionario, él escoge si quiere o no recibir el tratamiento. Esto es lo que dice el protocolo. ¿Okay? Entonces, cuando tengan una fuente desconocida, al funcionario se le ofrece el tratamiento y el funcionario, viendo los riesgos y uno explicándole los riesgos, él decide si quiere o no tomar el tratamiento. ¿Sí? Espero que haya contestado tu pregunta. ¿Alguna Sí, otra muchas pregunta? gracias. Pedro Bendaño tiene una pregunta. Doctor, proceda. Buenas tardes. Sí, igual ahorita respondió en parte la duda. Lo que pasa es que nosotros en el SAPU Central, como hace una semana aproximadamente, una señorita que daba, digamos, clase en una universidad, se pinchó. Entonces, ella estaba solo con boletas. No, la verdad que no sabíamos dónde enviarla, pero ya, porque como no tenía ninguna mutualidad, porque era por boleta, en definitiva igual no sabía si mandarla igual al hospital de trabajador o al hospital. Si esa era mi duda más que todo. Doc, apagó el micrófono.
No, si era eso, ¿qué hacíamos con ese tipo de No, pacientes? Existe una ley que protege a todo trabajador, no importa que sea por boleta. ¿Ok? No importa que sea por boleta, en la ley 16.477, todo trabajador y todo empleador debe proteger a su trabajador. No importa si es por boleta, si es contratado, si es fijo, ¿ok? Debe estar eso ahí. Lo que pasa es que hay muchos sitios, y sobre todo pasa, y pasó mucho ahorita con lo de la pandemia, que se contrató mucho personal de manera, no sé si decirlo irregular, ¿no? Pero se contrató mucho personal, entonces después no sabían qué hacer con estas, cuando habían estas problemas, vicisitudes con ellos, de algún tipo de accidente, pero sí lo protege la ley. Ya. Es que lo que pasa es que, como lo decía, esta señorita igual estaba boleteando y yo lo digo por experiencia, porque yo igual hubo un tiempo que boleteé y yo tenía que pagar mi mutualidad. Entonces, por eso no sabíamos qué hacer con ella, si mandarlo directamente al hospital o mandarlo a la mutualidad, que el empleador debería haberlo hecho, como usted dice que está indicado en la ley. Sí, ya ahí es un poco de desconocimiento. Sin embargo, los enfermeros o la parte de enfermería, enfermero o enfermera, de las infecciones asociadas a atención de salud, ellos están bien actualizados con respecto a todos estos temas de accidentes punzocortantes y de recolección de material, ¿cómo se llama?, de alto riesgo en los hospitales. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Ya. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no es así, muchísimas gracias, doctor Félix Arias, por su excelente exposición. A continuación, vamos a la exposición de ANTA, a cargo del doctor Leonidas Rojas, jefe del servicio de urgencia. ¿Me Hola, escucha, doctor? buenas. Dios mío. Perdónenme, me están llamando. ¿Aló? Sí, estoy en una reunión justo ahora. Dígame. Chuta, estoy justo exponiendo ya, pero dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Cuénteme. Hola, sí. Bien, bien, usted, cuénteme. Ya, necesito que me retroalimenten a ver si se está viendo la presentación. Sí, sí se está viendo. ¿Y se escucha todo bien? Sí. Maravilloso. Bien, entonces el día de hoy voy a hablarles de ANTA, ¿ya? Y los tres mensajes importantes que quiero transmitirles son los siguientes. Primero, síntomas gripales más trombocitopenia más antecedentes de exposición, y eso es lo más importante, tienen que sospechar ANTA. Y yo iría un poco antes en esta sospecha, que cada vez que tengan un paciente con gripe y trombocitopenia, busquen la exposición. En general, los pacientes la van a referir. O hay ruralidad, o hay viaje reciente, o estuvo trabajando haciendo una construcción justo en el bosque. Busquen ese antecedente y ahí ya está la clave. Una vez que ustedes tienen una sospecha, solo la sospecha, deben tomar muestras. Y ahí son dos muestras, un tubo lila y un tubo rojo, 5 ml cada uno en adulto, 3 ml en pediátrico.
y enviarse respectivamente para la toma de muestra rápida y después se enviará a la confirmación que es el Instituto de Salud Pública. La confirmación se hace en el Instituto de Salud Pública y no la hacemos nosotros, ¿ya? Así que si en algún momento tienen que llamarlos para declaraciones, no sé qué, es verdad que ustedes tienen un paciente con ANTA, la respuesta es, está en espera de confirmación, ¿ya? Y de inmediato, con la sola sospecha, tienen que hacer la notificación en Epivigila, ¿ya? Eso es muy importante también. Y finalmente, cada vez que ustedes tengan un paciente con sospecha, tienen que hacer el traslado inmediato a UPC. Inmediato. No, que nosotros no tenemos ECMO, da lo mismo. Se traslada a UPC y UPC después tendrá que definir dónde va a trasladar a ese paciente con ECMO, ¿ya? Una unidad que tenga a disposición de ECMO. Bien, estos son los últimos datos de ANTA, el número de casos fallecidos, y vamos viendo que la letalidad de 40, 24%, 21, 20%, se ha ido modificando con el paso del tiempo. Desde mi punto de vista, yo creo que la letalidad se modifica en la medida que nosotros hagamos más o menos diagnóstico, ¿no? Teníamos letalidades muy altas cuando se descubrió esto en el siglo XX, en la década de los 90, pero cada vez tenemos letalidades menores porque cada vez estamos diagnosticando más y en la medida que diagnosticamos más, tenemos más pacientes más oligosintomáticos, incluso algunos asintomáticos. Y lo mismo que pasó con el COVID, ¿no? La letalidad del COVID era muy alta hasta que empezamos a diagnosticar más y nos dimos cuenta que había muchos pacientes que no tenían tantas molestias y pasaron al numerador, manteniendo un denominador más o menos estable, y eso bajó la letalidad por una simple cuestión de número, ¿ya? Lo importante es que esto se mantiene y vamos a tener generalmente aumentos en algunas temporadas, sobre todo en primavera, verano, más bien entre noviembre y marzo tenemos el aumento de casos de ANTA. ¿Cómo se transmite el ANTA? El ANTA es un virus ARN, lo transmiten los ratones, y estos ratones están en todas partes, ¿ah? Todo Chile tiene ratones, principalmente se conservan en lugares matorrales, en bosques, el ratón de cola larga. Y ahí, esto es un dato interesante, encontré que se los voy a transmitir para ver si en una de esas también les resulta interesante a ustedes, tengan tema de conversación en el almuerzo, el tema del coligüe y la quila. El coligüe y la quila son dos pequeños árboles que tenemos, o sea, no árboles, sino que son arbustos que tenemos en nuestro país. Es tipo bambú, pero más delgadito. Y cada cierta cantidad de años, algunos dicen que son 6 años, otros 15 años, 20 años, no se sabe muy bien, pero hacen la floración. O sea, les sale flor al coligüe y a la quila. En la tradición mapuche se dice que cada vez que hay floración de quila y coligüe, vienen cosas malas. ¿Por qué? Porque las semillas que botan estas floraciones son muy apetecidas por los ratones que justamente transmiten el ANTA, ¿ah? Entonces los ratones llegan, comen la semilla, y después que se les empieza a acabar la comida, empiezan a hacer una cosa que se llama ratadas, ¿no? Que hacen migraciones masivas hacia los pueblos buscando más comida. Y eso es lo que finalmente se traduce en mayor exposición y mayor contagio de ANTA. Y otro problema que tiene esto de la floración del coligüe y la quila es que son súper combustibles que generan incendios, ¿no? Así que tenemos aumento de incendios y aumento de ANTA cada vez que hay floración de quila y coligüe. Por muy bonito que se vea, se asocian a aumento de complicaciones a nivel país, así que no están lejos de tener razón los mapuches en ese sentido. Aquí un meme, la paz nunca fue una opción. Sí, cada vez que ven floración de quila y coligüe, espérense que se viene el ANTA y se vienen los incendios. ¿Ya? La última fue el 2020. ¿Ya? El 2020-2021 tuvimos más casos de ANTA. Este año no hubo, así que buena noticia, pero igual estamos teniendo harto ANTA. Bueno, ¿y dónde se concentran? Cada vez que nosotros tenemos más exposiciones de ANTA, en general se han concentrado en pacientes que están expuestos en bosque.
Y cada vez que tenemos más exposición porque estamos construyendo cerca de bosque, en zonas de transición de regiones rurales a regiones pobladas, cada vez que tenemos aumento de las lluvias, todo esto, la sequía también, todo lo que signifique que se muevan los ratones en masa para ciertos lugares o que nosotros nos movamos hacia lugares donde pueden haber más ratones, significa que va a haber más peligro de contagio de anta, y las recomendaciones generales que se dan es que cada vez que lleguen a una cabaña, la ventilen por 30 minutos al menos, después pasen con agüita y cloro, con mascarilla, entren a la cabaña, rocíen, limpien bien, guarden las cosas, la basura dentro de recipientes duros, con tapa, cosa que no llame a los ratones. Y son las recomendaciones generales: transitar en lugares que sean senderos, que estén establecidos, no meterse entre medio de los matorrales. Hay algunos que todavía no entienden eso de los matorrales, a les encanta andar metiéndose en los matorrales, en las fiestas, pero la idea es que no concurran a lugares que están muy tupidos de vegetación, porque ahí pueden haber ratoncitos, ¿ya? Y puede haber anta. En general, los contagios son porque nosotros inhalamos las partículas suspendidas de las heces de los ratones. Pero no solo heces, también puede ser saliva del ratón, puede ser cualquier fluido que venga de un ratón. Pero también hay sospechas de que puede haber contagio persona a persona, porque hay algunos reportes de... hay un caso en Argentina que hubo una transmisión de marido a su esposa de anta, ¿no? Así que el número 6 es importante porque todos los pacientes dentro de 6 semanas pueden contagiar, y dentro de 6 semanas pueden tener también, pueden tener el anta sin tener manifestaciones clínicas, ¿ya? Así que el número 6 es importante que lo recuerden. 6 días en general, que es el tipo de incubación, el tiempo de incubación, y 6 semanas el tiempo en que podrían eventualmente contagiar. Respecto a la clínica, hay un abanico de presentaciones en el anta. Tenemos pacientes asintomáticos. Tuvimos un caso hace pocos meses, asintomático, sin disnea, sin síntomas respiratorios. Algún síntoma respiratorio tuvo en algún momento, pero después ya prácticamente sintomático. Hay algunos que parten con los síntomas, y son los síntomas más bien prodrómicos, que también duran aproximadamente 6 días. Y la fiebre tiene una sensibilidad del 90%. O sea, la mayoría de los pacientes tienen fiebre. Es probable que sea más del 90% la sensibilidad, pero muchas veces no tenemos reportes exactos de los síntomas en el EpiVigila o en los distintos dispositivos que tenemos para reportar sospechas de anta. Así que una de las principales quejas que hacen los estudios de anta es que tenemos reportes incompletos de síntomas, ¿no? Pero la fiebre está dentro de los síntomas, o sea, signos y síntomas, la sensación febril, más sensibles para el anta, ¿ya? Tanto así que diríamos que es raro tener un paciente con anta sin fiebre. Es raro, a menos que sea un paciente con muy pocas molestias o sintomáticos, ahí podría ser, pero la mayoría de las veces tienen fiebre. Luego de los 6 días, que el tiempo prodrómico, pasamos a la fase cardiopulmonar. Y aquí ya estamos hablando, si es que el paciente parte con síntomas pulmonares bajos o con compromiso hemodinámico, estamos hablando de un 40% de mortalidad. ¿Ah? Y esta fase, después el paciente puede sobrevivir, pero muchos de ellos no sobreviven, aproximadamente el 20% de los pacientes no sobreviven. Pero lo que más tiene que hacernos aumentar la sospecha, porque hay muchos cuadros que se parecen a esto. Yo les puedo decir un COVID grave y todo va a partir así. Parten con fiebre, síntomas prodrómicos, después parte la fase pulmonar del COVID y ya los pacientes están más graves. En general el COVID no tiene síntomas, o sea, no tiene compromiso hemodinámico, eso sí, pero pueden partir así desde el punto de vista pulmonar. Así que lo que nos va a hacer decir, chuta, sospechosa la cuestión, es que existe la historia de exposición a un lugar rural, principalmente en campos que han tenido un viaje al sur, que fueron a conectarse, no sé, con su yo y se pusieron a andar en lugares no habilitados, se contagiaron del anta, ¿ya? Respecto a los exámenes de laboratorio, perdón,
tenemos que la trombocitopenia tiene aproximadamente una sensibilidad de 98%. Sobre todo esto es en los primeros días, ¿no? Es lo que tiene mayor sensibilidad. ¿Qué significa esto? Significa que es muy raro encontrar un paciente con ANTA y que no tenga trombocitopenia. Y respecto a los inmunoblastos, que linfocitos atípicos, tenemos más de un 10%, y eso tiene una sensibilidad del 25%. ¿Qué significa? Que la mayoría de los pacientes no tienen inmunoblastos. Pero cuando tienen inmunoblastos, el 98% de estos va a tener ANTA, ¿no? Tiene una especificidad del 98%, ¿ya? Así que es muy sugerente de ANTA, pero no nos sirve para descartar, ¿ya? Aquí tenemos un paciente con trombocitopenia e inmunoblasto, chuta, hay que sospechar ANTA, sobre todo si tenemos la clínica y sobre todo si tenemos el antecedente de exposición, ¿ya? Así que el primer mensaje importante de la presentación es que si tenemos un paciente con gripe más trombocitopenia y tenemos el antecedente de exposición, ese paciente es una sospecha de ANTA, ¿ya? Y debe ser notificado como tal. ¿Cuál es el caso sospechoso que dice la última guía clínica que tenemos de ANTA? Que tenemos fiebre, mialgia, cefalea, síntomas gastrointestinales, más trombocitopenia o radiografía con infiltrado intersticial y antecedente de exposición 6 semanas antes. Ese es un caso sospechoso, o sea, gripe, trombocitopenia o radiografía que muestre compromiso intersticial, más antecedente de exposición las 6 semanas antes. También es un caso sospechoso cada vez que tengamos un paciente previamente asintomático que parte con un distrés sin causa aparente. O sea, el distrés que está con un cuadro, una colecistitis, y no sé, pues a los 3, 4 días parte con un distrés, ya, ahí te creo. Pero el paciente que previamente está sano, asintomático, y parte con un distrés, hay que sospechar que no vaya a ser un ANTA. Y también debería ser un caso sospechoso los pacientes que son fallecidos, pero cuadro respiratorio inexplicable. Eso es lo que dice la última guía clínica que tenemos del MinSal, de los casos que deberíamos notificar como sospecha de ANTA, ¿ya? Y una vez que sospechamos un ANTA, deberíamos irnos al Epivigila, que ya lo conocemos muy bien por el coronavirus, y ahí abajito, a un lado de los rojos tenemos la sospecha, o sea, cada vez que sospechemos un caso tenemos que notificarlo, y en el lado derecho, en azulito, está la confirmación. O sea, cada vez que se confirme una de estas cosas, se tiene que notificar. Pero en este caso, solamente la sospecha debiésemos notificar el síndrome pulmonar por antivirus. Y la confirmación, como ya les había mencionado, la hace el Instituto de Salud Pública. Así que no la hacemos nosotros. Cada vez que tengan que dar declaraciones, lo que sea, este paciente es una sospecha y la confirmación la hace el ISP, no nosotros, ¿ya? Hay algunos laboratorios validados, pero no acá, en el Maule. Así que la confirmación la hace el ISP. Toma de muestra, y ahí pongo a Florence Nightingale, y aprovecho de saludar al equipo de enfermería que estuvo recientemente de día. Esa es la toma de muestra, hay que mantenerla refrigerada, y eso es lo que finalmente se envía al ISP, ¿ya? Mientras tanto, tengamos un paciente con sospecha de ANTA, hay que tenerlo con aislamiento por gotitas. Está bien, es raro el contagio, ¿no? Esto no significa que el paciente tenga que estar en una sala aislada, ¿ya? Así que no les vayan a bloquear sala porque subieron a un paciente con ANTA. No. Aislamiento con gotitas significa tenerlo con mascarilla y ya. Aislamiento estándar más gotitas. ¿Cuáles son entonces los puntos que llevamos hasta el momento? Gripe más trombocitopenia más antecedente de exposición, sospechar ANTA. Una vez que sospechamos, hay que tomar las muestras. Y entre esas muestras también tomar lo que se va a enviar al ISP, tomar el test rápido y hacer la notificación en Epivigila de inmediato. Respecto a la terapia, un paciente con ANTA es como un televisor y nosotros somos el soporte. Solamente terapia de soporte. No tenemos nada específico que esté demostrado que sirva. De repente, cuando les quede la duda, pártanle antibióticos, puede ser una neumonía grave, les queda la duda que puede ser un COVID grave, pártanle corticoide, pero no tenemos, si una vez que ya sabemos que ANTA, nada sirve, solo el soporte. Le falta un poquito de volumen, le pasan volumen. Está hemodinámicamente inestable, pártanle droga vasoactiva. Traten, dentro de lo posible, de evitar la administración de volumen. ¿Por qué? Porque tienen aumento de fuga vascular a nivel de los capilares pulmonares. Entonces, cada vez que pasen mucho volumen, más volumen del que necesita el paciente, lo que se va a traducir eso es que vamos a aumentar el distrés respiratorio. Así que traten de evitar la cantidad de volumen. Está hipotenso el paciente, a menos que
exista un claro cuadro de hipovolemia, por ejemplo, una historia de vómitos persistentes, diarrea persistente, hipoingestas, poliuria, si existe eso, ok, vayan pasándole volumen de a poco y vayan titulando por alguna forma, ¿no? Tiene capilar, vayan ocultando, se parecen crépitos después de pasar volumen, entonces ya está, no hay que pasarle más volumen. Si tiene ecografía, mejor aún, vayan tomando ecografías seriadas cada 250, 500 cc de solución. Y si aparecen líneas B en la ecografía a nivel pulmonar, entonces el paciente ya no debería recibir más volumen y debiésemos, cuanto antes, partir con droga vasoactiva, ¿ya? Entonces, gripe más trombocitopenia más exposición, sospecha de ANTA. Una vez que sospechamos, se toman las muestras y se notifican EpiVigila. Traslado inmediato a UPC. Voy a presentarle 4 casos clínicos que son de los últimos 2 años, de los casos clínicos que hemos tenido confirmados por ANTA y que han pasado por nuestra unidad. El primero, un caso de un paciente pediátrico, 8 años, que consultó en Molina el 18 y el 19 de un mes. No voy a decir más antecedentes para que no vayan a buscar la ficha. El paciente tiene antecedentes de diarrea, o sea, tiene historia de diarrea, dolor abdominal y fiebre, y se da de alta con manejo sintomático con una frecuencia cardíaca de 136. Ojo, está bien taquicárdico el niño. Después, el 20, en la madrugada consulta, es derivado en la última evaluación de Molina, se deriva a nuestra unidad y consulta en la madrugada del 20 con cefalea, fiebre, diarrea y una frecuencia cardíaca de 117, se da de alta. Reingresa nuevamente durante el día, el mismo día 20, y esta vez se le toman exámenes por segunda consulta, y lo que destaca es que tiene unas plaquetas en 81.000. Entonces ya tenemos fiebre, tenemos síntomas gripales, ¿no es cierto? Y tenemos plaquetopenia. Faltaba preguntarle solamente por la exposición, ¿no es cierto? Sin embargo, el paciente se va de alta con cefadroxilo. Solo Dios sabe por qué es ese cefadroxilo. Al otro día consulta nuevamente acá en el hospital de Curicó por diarrea, dolor abdominal. Evaluación por equipo de cirugía pediátrica, dolor en flanco derecho, no quirúrgico, exámenes de laboratorio, PCR 36 plaquetas en 70.000, vamos más bajo, y hemoglobina 16. Estamos concentrados y está con plaquetopenia. No hay camas, ni acá ni en Talca. A alguien se le ocurrió tomarle el ANTA, que sale positivo a las 2 de la mañana, y ahí recién se recabó el antecedente que tuvo un viaje al sur hace un par de semanas, en zonas de bosque, y la indicación, volumen, nuevamente. Si no tiene una clara hipovolemia, no le pasen volumen a estos pacientes, ¿ya? En esta oportunidad el paciente fue derivado a la clínica Las Condes y permaneció hospitalizado allá. Le perdí el hilo, no tengo retroalimentación, pero sobrevivió, ¿ya? Así que errores, primero, no reconocer que el paciente estuvo en una exposición, no se le hizo la anamnesis. Segundo, está bien, de repente con tantos pacientes que uno ve, no le está preguntando a todo el mundo si viajó para el sur o si estuvo en algún lugar con bosque. Pero cada vez que vean plaquetas bajas, tienen que necesariamente consultar por el antecedente de exposición. Y si tienen antecedente de exposición, y aunque no lo tengan, si tienen las plaquetas bajas, tienen que pedirle el test de ANTA, sobre todo si no tienen otra causa aparente. ¿Qué es lo que me esperaría en un paciente con apariencia tóxica y que tiene plaquetopenia? Bueno, este paciente tiene una coagulación intravascular diseminada o tiene un ANTA, ¿no? Las grandes posibilidades, hay otras posibilidades, ¿no? Pero no se ven tan tóxicos los pacientes pediátricos, ¿no es cierto? Puede ser un SHU de repente. Pero bueno, tienen que consultar sí o sí por el antecedente de riesgo, que es el viaje al sur, en este caso, ¿no? Siguiente caso, paciente de 58 años, esta la conozco un poquito mejor porque yo la recibí y cuando estaba haciendo esta presentación, me di cuenta que era un ANTA y que yo la había visto y nunca lo pensé. Una paciente de 58 años que consultó el día 13 en Molina con antecedente de EPO y consultó por edinofagia, amigdalitis y placas de pus. Rechaza evaluación de signos vitales, se le deja el antibiótico y se da de alta. Yo aprendí cuando estaba en la beca de que pacientes con síntomas respiratorios altos era muy poco probable que tuviese ANTA. Bueno, esta paciente consultó por edinofagia y una amigdalitis con placas de pus, ¿ya?
A los 2 días después, consulta nuevamente en Molina. Esta vez ya la historia es que tenía una semana de emesis y mialgia, frecuencia cardíaca nuevamente 121. Es muy característico esto en los casos que revisé, que teníamos taquicardia, ¿no? En este caso se le dio tratamiento sintomático intramuscular y se dio de alta. Ese mismo día, no quedó contenta con la evaluación, fue al sur de Lontué. Nuevamente compromiso de estado general y los signos vitales, frecuencia cardíaca de 118 y una presión arterial de 83,56. Y se da de alta porque al parecer tuvo una buena respuesta al tratamiento. Este caso es preocupante, ¿eh? Cada vez que tengamos una hipotensión y además una taquicardia, porque de repente uno puede tener pacientes de hipotensión, entremedios, daño hepático crónico, pero si el paciente está taquicárdico, más encima, está de cajón que el paciente está con probable hipoperfusión, puede estar choqueado y se fue de alta. Al otro día, qué bueno que sobrevivió la señora, consultó en Curicó y en esta oportunidad la vi yo. 5 días de dolor abdominal, síncope, compromiso de estado general, la metimos al reanimador, la ecografía, importante esto, no tenía líneas B, o sea, no estamos en la fase pulmonar todavía, ¿no? Pero tenía un corazón hiperdinámico. Estaba con un corazón hiperdinámico, dolor abdominal, signos vitales, estaba con tendencia a la hipotensión, nada, me la jugué por una sepsis de foco abdominal. Me partí antibióticos, cultivo, y ecoguiado le fui pasando volumen de acuerdo a respuesta. 500, 500, 500, y le pasé máximo 1500, ya suficiente, le partí droga vasoactiva como a los 500, a los 1000 cc de solución. La frecuencia cardíaca disminuyó a 105, la frecuencia respiratoria también bajó, mejoró la presión arterial, estaba con noradrenalina en 0,08. Exámenes de laboratorio, falla renal, lactato elevado, cirrosis mixta, elevación de reactante de fase aguda y las plaquetas de 75.000. ¿Qué interpreté yo? Interpreté que podía ser una coagulación intravascular diseminada. Estos son los exámenes de laboratorio inicial. Vean el láctico en 128. Las plaquetas, los gases con los que llegó estaban a la derecha, si lo pueden ver, 6,95 de pH, menos 20 de exceso de base. Luego de la reanimación, ya iba con un pH 7,22, un exceso de base menos 9,1, no le pasa absolutamente nada de bicarbonato, porque en este caso era claramente una acidosis metabólica secundaria a shock. O sea, una paciente choqueada, un shock con una acidosis metabólica láctica, y que respondió bien a la reanimación y no tenía líneas B a nivel pulmonar, así que tampoco pensé de inmediato que pudiese tener ANTA. Bueno, después subió a UCI, el lactato bajó de 128 a 78, esto luego de la reanimación inicial acá, subió a la UCI y a alguien se le ocurrió pedirle el ANTA luego de varios días y salió positivo. Y ahí después me enteré. Bueno, la señora sobrevivió, así que bien. Si bien no detecté el ANTA, al menos pude manejarla de forma apropiada, pero nuevamente ni siquiera se me pasó por la mente, así que un tirón de oreja para mí mismo, que cada vez que tengamos un paciente con gripe más plaquetopenia y estemos en Chile, hay que preguntar por exposición. No sé, no me acuerdo muy bien del caso, solamente leí lo que le escribí, pero no sé si habrá estado en condiciones de hablar, de tomarle más historia a la señora, pero debiese haberlo pensado en este caso. Bueno, asumí que era una coagulación intravascular diseminada, la traté como tal y al menos la señora sobrevivió. Siguiente caso, 40 años, consultó en el sur de Lontué por dolor abdominal, fiebre, vómito, frecuencia cardíaca 111, 110 más 1 mejor. En Curicó consultó al otro día, se obtuvo un poquito más de historia, tenía resección intestinal hace 20 años, tenía 4 días de vómito, dolor abdominal y diarrea. Lo vio inicialmente en nuestro segmentador y lo ingresó al reanimador, donde lo vio uno de nuestros urgenciólogos, que le partió volumen, antibiótico y el escáner, se le tomó un escáner que mostraba engrosamiento parietal, patrón intersticial pulmonar y los exámenes de laboratorio destacaba que tenía unas plaquetas en 88.000. Otro médico la tomó después y la dio de alta, o sea, lo dio de alta como una gastroenteritis aguda, ¿no? Afortunadamente, entre comillas, el paciente no se quiso ir de alta porque se sentía muy mal, así que reconsultó sin abandonar el servicio de urgencia y además que inició disnea de forma aguda, diaforético con mala mecánica. Nuevamente se le indicó 1000 cc de suero fisiológico, corticoide, nebulización, sospecharon TEP, COVID,
no había cama UPC disponible por un problema eléctrico, baja el médico de UPC y se recaba el antecedente que tenía un domicilio rural. Se preparan para intubación orotraqueal, dado que no había acá en una sala de alto flujo, no había nada más aquí a escalar, así que se preparan a intubación orotraqueal, el paciente entra en paro, perintubación, y finalmente, o sea, el paciente, y fallece luego de 30 minutos de reanimación. Errores, no se identificó que era un ANTA inicialmente, se le pasó mucho volumen, no se reanimó adecuadamente antes de realizar la intubación. Ahora, muchas veces estos pacientes no dan tiempo para reanimar mucho, ¿eh? Uno los ve, no responden a nada, estamos con droga vasoactiva muy alta, no están saturando más de 85% y finalmente tienes que tomar la decisión de intubarlo porque o te queda asumir el riesgo de que pueda hacer un paro perintubación por las malas condiciones en las que está, o un paro te va a hacer finalmente un paro por la mala mecánica, la mala perfusión y un paro respiratorio, ¿no? Pero bueno, este paciente falleció lamentablemente. Y el último caso, un paciente de 47 años que consultó en Licanten el 22 con 3 días de síntomas respiratorios, vómito y diaforesis, pálido, sin dolor abdominal y sin disnea. ¿Eh? La presión arterial, nuevamente, 93,52, hipotenso, frecuencia cardíaca, 117 latidos por minuto, sin embargo, se dio de alta. ¿Ya? A los 5 días después, yo creo que ahí estaba en la fase como más álgida de su problema. A los 5 días después, nuevamente consulta, pero esta vez por síntomas respiratorios leves, se tomaron unos exámenes de laboratorio y destacó que tenía plaquetopenia. Entonces, con la plaquetopenia, los síntomas respiratorios, medio gripales, se decidió tomar el test de antígeno, el cual fue positivo. Una vez que fue positivo, se recabaron más antecedentes. Trabajo reciente en la ribera del lago Ichuquén, ¿ah? Construcción. Se deriva a nuestro hospital, ingresa asintomático, se mantiene aislado. UPC, como no encuentra lesión en tórax sin compromiso respiratorio, decide que no es necesario subirlo a UPC. Bueno, aquí la clínica dice que hay que subirlo a todo, pero UPC dictaminó que no se subiera a su unidad. Finalmente se fue trasladado para La Higuera, a UPC de La Higuera, asintomático, y el paciente evolucionó asintomático, también sobrevivió, ¿no? Entonces, acá vemos 4 tipos de presentaciones. Una presentación en el pediátrico que tiene muchos síntomas gastrointestinales. En realidad, la mayoría de los pacientes que les comenté, todos los pacientes tuvieron vómito. 3 de ellos tuvieron síntomas gastrointestinales, dolor abdominal principalmente. Así que el primer mensaje después de ver estos 4 casos que hemos atendido en estos últimos 2 años es que la mayoría de ellos no se presentó con síntomas respiratorios iniciales, ¿no? Este último paciente tenía síntomas respiratorios, pero probablemente ya había pasado la fase más importante, que fue cuando estaba hipotenso y taquicárdico. Y después cuando llegó acá ya estaba asintomático. Es más, las plaquetas al otro día ya estaban en 148 pi, el día 28 en el hospital de Curicó. Así que cada vez que tengan tanto síntomas respiratorios como digestivos, gripales, y en una de esas les toman un perfil hematológico y les sale que las plaquetas están bajas, no se les olvide consultar por exposición, ¿no? Y si hay exposición, ese paciente pasa rápidamente a hacer sospecha de ANTA. Y si sospecha de ANTA, se toma el test rápido, se toman imágenes de tórax, se traslada a una unidad donde tengan UCI y ya. El otro dato importante es que no le pasemos volumen, tanto volumen, a menos que el paciente claramente haya perdido mucho volumen, por ejemplo, muchos vómitos, no haya ingerido nada de volumen, está con mucha diarrea, está con mucha poliuria, por ejemplo. Ya, en ese caso sí, pueden pasarle volumen, pero vayan evaluando la respuesta. Si empiezan a aparecer ruidos pulmonares, o si la radiografía se empieza a manchar, o si tenemos una ecografía que estamos haciendo de forma seriada y cada vez que le estamos dando bolos empiezan a aparecer líneas B, o sea, compromiso intersticial, se termina el volumen, ¿ya? Entonces, los 3 datos, los 3 mensajes importantes de esta presentación, si tienen gripe, más trombocitopenia, más exposición, es un paciente de sospecha de ANTA. Una vez que lo sospechen, deben tomar las muestras y hacer la notificación de inmediato a Epidevigila, con la sola sospecha. Y la sola sospecha tiene que hacerlo, generar el traslado de inmediato a una unidad de paciente crítico más cercana que tengan.
y de ahí después se enviará a otra unidad si es que requiere ECMO. Pero mientras tanto tiene que subir a una unidad de paciente crítico. El servicio de urgencia no es la unidad para hospitalizar, es la unidad para estabilizar y posteriormente derivar a una unidad de paciente crítico. Eso es lo que tenía para presentarle en esta oportunidad. Quedo atento si es que hay una consulta. ¿Alguna pregunta de parte del público? El doctor Arias tiene una pregunta. Doctor Arias. Bueno, buenos días ya, buenas tardes ya. Quería notificarle algo. El doctor Leonides fue muy enfático en presentar esta asociación de trombocitopenia. El HANTA, le recuerdo que es una enfermedad, una enfermedad de las que se conoce como fiebre hemorrágica, y el hantavirus pertenece a este grupo de enfermedades. Les traigo esto porque de hace poco ya el MinSal hizo un reporte de notificación de que se consiguió Aedes, zancudo Aedes en Valparaíso, ¿okay? En la zona que ya es prácticamente bastante central. ¿Okay? Y recuérdense que tenemos también en la zona norte, ya en la zona de Arica, reportes también de Aedes de hace mucho tiempo, y en la isla de Pascua también se ha reportado Aedes. Le comento esto porque fiebre, trombocitopenia, malestar, también puede ser dengue. Entonces, es en todas las fiebres hemorrágicas tenemos que descartarla. Y en este momento que ya tenemos la introducción del zancudo en Valparaíso, no olvidar otras fiebres hemorrágicas, ¿okay? Como un dengue, sobre todo, porque el chikungunya no compromete mucho lo que es la parte respiratoria, y el Zika tampoco. El dengue es más de esto, que puede comprometernos la parte abdominal, inclusive peritonitis por inflamación por dengue, hepatitis por dengue. ¿Okay? Muy poco toque respiratorio, pero el dengue también es a descartar. No hay tratamiento para Hanta. Lamentablemente no hay tratamiento, el tratamiento es soporte. Entonces aquí lo importante es, yo diría que todo paciente con fiebre y trombocitopenia de una vez le pidamos prueba de hantavirus, porque no tiene tratamiento, y lo mejor es colocar el tratamiento de soporte precozmente. Los reportes del MinSal nos colocan a Maule como uno de los sitios o de las regiones que siempre tiene más Hanta en el país. Se reportan, por ejemplo, creo que Leo debe tener más eso, creo que fueron 10 o 12 casos, y puro Maule tiene 3. Entonces, el Maule siempre ha sido... ¿cómo se llama? Lleva la batuta, ¿ok? Con este tipo de infección. Les recordaba eso nada más, que tenemos dengue, tenemos ya el Aedes aegypti, y tenemos que meternos también en la cabeza el dengue como una fiebre hemorrágica que muy probablemente vaya y llegue a Chile. Bueno, hay dos preguntas que está haciendo María Mora. Una, ¿qué hacen en los casos sospechosos que no aceptan derivación al hospital para estudio? Y dos, ¿todos los pacientes con cuadros característicos que vivan en el sector rural deben pensarse en Hanta inicialmente como primera consulta? Por ejemplo, en nuestro centro no contamos con los test rápidos en realidad. Eso te está preguntando Leonidas, María Mora. Ya, lo primero, hay una cosa que, y aquí voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar.